Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma, Beatriz Marenco y María García Marichal, con sus columnas reflexivas, culturales e históricas, que como cada semana ustedes las están esperando y nos enriquecen a todos. Para escuchar el programa desde todo el país o desde otro lugar del mundo, puedes ingresar a nuestra página web y desde allí instalar la aplicación en tu celular, www.fmciudadela.com.uy. También nos puedes dejar un mensaje por WhatsApp al teléfono 099-337-877. O también puedes utilizar la vía del correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. Y recuerden que después el programa es subido a YouTube. Unos días después es subido a YouTube, donde pueden volver a escucharlo y a disfrutarlo y a compartirlo. Esto es Arte es un programa que apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se hacen por Zoom como las que son presenciales. AUDE, nosotros, la Asociación Uruguaya de Escritores, nos reunimos en el Ateneo de Montevideo, emblemático e histórico edificio, ahí sí, en la circunvalación de la Plaza Cagancha, en la esquina Rondó, difundiendo de esta manera todas las actividades de los socios, como hacer presentaciones de libros, charlas, homenajes, exposiciones, conferencias y también algunas propuestas musicales, porque algunos de nuestros socios también son músicos. El correo de la asociación es el siguiente: Asociación Uruguaya de Escritores @gmail.com. A continuación vamos a entrar en la agenda cultural, donde vamos a ponernos al día con todas las actividades que hubo y que hay en AUDE y que se realizan en el Ateneo. O sea, en el Ateneo de Montevideo se presentó el libro Alter Ego de María García Marichal, socia de AUDE también y miembro de la directiva. También Marta Bonilla realizó una ponencia sobre el teatro en la literatura. Marta Bonilla también es socia y miembro de la directiva. También se presentó el libro de Marta Estigarribia, otra socia, vicepresidente de la asociación, Los 8 sueños de Vicente, y también de la secretaria Nisa Todaro. El libro se llama El Sueño. Estas actividades se realizaron en el Centro Cultural Carlitos, en Las Piedras, donde quien moderó en esa oportunidad fue la escritora María García Marichal. También siguen las presentaciones en todo el país de María Senatore, de Paula Enoder, de Sandra Rush, de Norma García Coirolo, de Roberto Bennett, que le mandamos saludos, que tuvo una operación reciente. Y bien, hasta aquí entonces las actividades realizadas y a realizar en la agenda cultural de Esto es Arte. Comenzamos el programa con el primer segmento, pero antes me decían que nos olvidamos de decir una frase, y siempre tenemos una reflexión al comienzo, que es la que nos va a marcar la tónica de todo lo que va a suceder. Y habíamos pensado en José Enrique Rodó, un escritor y filósofo que tenemos un poco olvidado los uruguayos, que dijo algo así como que cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas que emergen las unas de las otras suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Y es así, nosotros somos cada día y en cada instante distintas personas dentro de uno mismo, y vamos resolviendo nuestros asuntos en la vida desde estos asombrosos contrastes de nuestra personalidad que cuenta o nos indica y nos hace reflexionar José Enrique Rodó, un escritor y filósofo que debemos tener más en cuenta. Bien, ahora sí, entramos al primer segmento, que es Autores en Ciudadela,
donde la profesora María García Marichal, escritora y autora de la novela Alter Ego, nos va a hablar sobre Knut Hamsun, un autor noruego, y un libro que es una obra de arte llamado Pan, una novela que se publicó en el año 1894, una obra maestra, donde María García Marichal nos va a contar todo lo que debemos saber para informarnos y que la podamos leer luego, ¿verdad? De esto se trata Autores en Ciudadela. Adelante, María García Marichal con Knut Hamsun y su novela Pan. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Un abrazo a Daniel Fernández Corch y al equipo de trabajo, a todo el personal de Ciudadela FM y a la audiencia, por supuesto. Un abrazo muy afectuoso y especial para mis amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Soy María García Marichal, en este segmento Autores en Ciudadela, hoy introduciéndonos en los países nórdicos, los países del norte de Europa, en Noruega específicamente. Vamos a hablar más adelante de algunos de los escritores reconocidos en ese lejano lugar del mundo. Hoy internaremos nuestra mirada en Knut Hamsun, uno de los más grandes escritores de la primera mitad del siglo XX y de origen noruego, como decíamos. Knut Pedersen, ese era su nombre real, nació el 4 de agosto de 1859 en Vaga, Noruega, y falleció el 19 de febrero de 1952, cuando tenía 92 años, en Grimstad, en su país de origen. Fue principalmente escritor, poeta y novelista, aunque también autor teatral, crítico, y un hombre políticamente comprometido, lo que le valió ser sumamente criticado y hasta el día de hoy es controversial. Knut Hamsun, Pedersen de origen, su apellido como habíamos dicho, junto con August Strindberg, Henrik Ibsen, el genial dramaturgo, y Sigrid Undset, conformaron un cuarteto de autores escandinavos que llegaron a tener fama mundial. Sin embargo, la popularidad fue de alguna manera empañada antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados observaron el apoyo que estos grandes autores, sobre todo estoy hablando de Knut Pedersen, es decir, Knut Hamsun, apoyaron al régimen nazi y a la figura de Adolf Hitler. La obra de Knut Hamsun le valió el Premio Nobel de Literatura en 1920 y es considerada una de las obras más influyentes a nivel de novela del siglo XX. Nació en el medio rural y con 3 años pasó a vivir en el sur de Noruega, en Hamarøy, cerca del Círculo Polar Ártico. Su familia nunca llegó a integrarse del todo. Tuvo varios oficios durante su vida. Fue una vida errante y aventurera. En 1882, buscando otros horizontes, se trasladó a Estados Unidos y permaneció allí por 2 etapas, en medio de las cuales volvió a su país de origen. Su experiencia como emigrante le hizo escribir La vida espiritual de la América moderna, donde critica ácida e irónicamente la amarga vida de los Estados Unidos, la suya y la de tantos otros emigrantes que se fueron a ese país buscando una vida mejor. Después, él renegó de ese texto, lo consideró pobre y además lo tachó de infantil. Cuando era muy joven, Knut Hamsun tuvo inclinaciones anarquistas, pero con un matiz racista y de muy poca idealidad igualitaria o de idea igualitaria. En La vida espiritual de la América moderna de 1889 expresó su recelo hacia el mestizaje y dijo: «Los negros son y seguirán siendo negros, una incipiente forma humana de los trópicos, órganos rudimentarios en el cuerpo de la sociedad blanca. En vez de fundar una élite intelectual, Estados Unidos ha establecido un criadero de mulatos». Cruel, dantesco comentario, pero es necesario saber
cómo pensaban algunos de los escritores tan glorificados, tan admirados por sus creaciones literarias y no por sus ideas. El éxito literario de Hamsun llegó en 1890 cuando publicó Hambre. Esa novela fue escrita en 1888 y la narración tiene rasgos autobiográficos que tratan justamente de la historia del hambre, la pobreza y el camino de locura de un periodista acosado por los importantes desajustes físicos y psicológicos que tiene justamente en su todo, en su forma holística de vida. La obra empezó a publicarse de manera anónima en una revista de muy breve aparición que fue New York. En varios aspectos esta novela presagia los escritos de Franz Kafka y de otros novelistas del siglo XX que exploraron la locura de la condición humana contemporánea. En esa contemporaneidad, imagínense en el alienado mundo de ahora lo que significan esos textos. Desde su publicación ha sido una de las novelas más influyentes del siglo XX. Después de la Segunda Guerra de los Boer, en Sudáfrica, Hamsun adoptó puntos de vista cada vez más conservadores. Llegó a ser conocido como un destacado defensor de Alemania y de la cultura alemana, así como un oponente al imperialismo británico y a la Unión Soviética. Su vida abarcó desde el tiempo de los carromatos hasta la de la bomba atómica, es decir, fue una vida muy larga, vivió 92 años y sintió desde muy joven ese impulso irrefrenable que enfoca todos los esfuerzos vitales hacia un fin que es huidizo, que rápidamente desaparece: ser escritor. Su sensibilidad natural le hacía quedarse maravillado con la simple elocuencia de una palabra, con expresar una idea bella, con un paisaje. En un artículo que publicó cuando tenía 29 años, después publicaría su primera gran novela, Hambre, dijo que los escritores vivimos porque nos expresamos, y su vida transcurrió escribiendo. Admiraba la vida del campo, la vida bucólica, rechazaba la gran ciudad que lo llevaría a pasar grandes etapas de su vida en una cómoda cabaña del bosque. Fue su elección, y apenas si dejaba entrar a su mujer cuando estaba escribiendo. Este entorno inspiró algunas de sus grandes novelas, Pan, La bendición de la tierra, y eso lo llevó a ponerse justamente en manos de la Academia del Premio Nobel. Quiero leerles un fragmento muy pequeño del capítulo 1 de Pan, para mí la novela más hermosa. Desde hace algún tiempo acuden persistentemente a mi memoria los días estivales pasados cerca de Sirelund, en la costa septentrional, y me parece ver aún la cabaña donde viví y el intrincado bosque que se expandía a su espalda. Me decido a escribir alguna de estas remembranzas para combatir el tedio. Los días se me antojan interminables, aun cuando vivo la vida alegre del célibe y ninguna sombra la empaña. Estoy contento y llevo con agilidad el fardo de mis 30 años. Hace poco alguien me envió una corona de oro, produciéndome alegría y avivando recuerdos antiguos. En resumen, mi único engorro actual se reduce a vagos dolores en el pie izquierdo, de resultas de una herida de bala, pero aún este dolor es intermitente y solo se aviva cuando el tiempo amenaza lluvia, convirtiéndome en una especie de barómetro vivo. Recuerdo que hace 2 años el tiempo no se me antojaba tan lento como ahora, y el comienzo del otoño siempre me sorprendía, como si se anticipase. Les recomiendo leerlo. Tengan en cuenta que siempre contextualizamos y la obra del autor debe ser, por lo menos en general, independiente a sus ideologías, salvo excepciones, por supuesto. Un gran abrazo, amigas y amigos. Nos encontramos en el próximo Autores en Ciudadela. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y estás escuchando Esto es Arte. Entramos ahora al segundo segmento del programa, Ecos del Universo, donde Gladys Ledesma nos va a hablar sobre aprender siempre, porque el conocimiento es lo que
no sé, creo que podrá contribuir a que mejoremos nuestro comportamiento, entre tantas otras cosas, ¿no? Pero escuchemos a Gladys Ledesma y pongamos atención a sus palabras. Hola amigos, hoy aquí en este segmento Ecos del Universo les traemos una frase de Mahatma Gandhi. Nos dijo: aprende como si fueras a vivir siempre. En realidad la frase completa es: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Y la traemos como complemento del tema del segmento anterior, en el cual nos referimos al devenir constante de la vida. Decíamos que ya el filósofo presocrático Heráclito afirmaba que el universo, el mundo y nuestra vida están en constante movimiento y cambio. Lo que es en este momento nunca más lo será, y lo que fue en un momento nunca más lo volverá a ser. ¿Y por qué hoy hablamos de aprendizaje? ¿Y cuál es la relación con ese constante devenir? Pues entiendo que esa transformación puede ser meramente mecánica, fisiológica, como el cambio que sufren los seres inertes, o a esa transformación le impregnamos la fuerza de la voluntad, del entusiasmo, para aprender constantemente e ir transformándonos en algo más rico. Y este aprendizaje implica justamente un crecimiento intelectual, cultural, como también espiritual. Vivir transformándonos y creciendo siempre a través del aprendizaje constante, no hay duda que es uno de los grandes desafíos de vivir. Este aprendizaje se puede desarrollar, por supuesto, a distintos niveles, a un nivel intelectual, cognitivo, a través del uso de la razón, lo cual en general hacemos a través de la educación formal o siendo autodidactas o preparándonos de esa forma para tener una visión del mundo, para ampliar y mejorar la visión del mundo que ya tenemos, como para desempeñar un oficio concreto, una técnica o una profesión. Pero tenemos también los aprendizajes que son fruto de las vivencias. En este punto debemos detenernos, pues vivencias tenemos todos, pero ¿siempre aprendemos de ellas? ¿O aprendemos de la misma forma? Creo que hay una diferencia entre vivir como autómatas. Pareciera que la vida nos pasa por arriba. O internalizando la vivencia, saboreándola, extrayendo conscientemente su enseñanza, tanto de las experiencias positivas como de las aparentemente negativas. Pero así como debemos tener la sagacidad y sensibilidad para internalizar nuestras propias vivencias, también debemos o deberíamos desarrollar la capacidad de aprender de las vivencias ajenas a través de la capacidad de observación del entorno y del otro. Y en este programa, Esto es Arte, creo que es oportuno en especial resaltar la herramienta de aprendizaje y desarrollo personal
que posee todo artista, pues a través de la creación, el artista se está creando, construyendo, completando a sí mismo. En cada instante de la misma creación está aprendiendo, creciendo. Y a su vez también aprendemos cuando observamos e internalizamos la creación de otro, cuando nos abrimos a su sentir o al conocimiento que nos transmite a través del plano intelectual o sensible, emocional. Y todo ello, no hay duda, que produce una transformación silenciosa e inmediata en nuestro ser, pero una transformación rica. Ahora, este proceso de aprendizaje se realiza solo en una etapa de nuestra vida, como puede ser la llamada etapa activa, y luego durante la llamada pasividad o etapa jubilatoria, cuando las personas trabajaron en forma remunerada. Luego debemos dormitar intelectual y espiritualmente. Pues creo que estamos de acuerdo en que la respuesta es que no, que como nos dijo Gandhi, debemos aprender siempre. Debemos aprender como si fuéramos a vivir siempre, recordando que este aprendizaje se realiza a diferentes niveles, intelectual, emocional y espiritual, a través de la aplicación de la fuerza de la voluntad, del entusiasmo, de la capacidad de observación. Aprender y aprender, amigos, creciendo intelectual, emocional y espiritualmente siempre. He aquí un gran desafío. Un abrazo, amigos, un abrazo a todos. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo estás escuchando Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7. Casi ya al final de nuestro querido programa, vamos a ingresar a Crónicas del Camino. Dicen que es solo creer o creer en que algo puede suceder y allí ya tenés medio camino recorrido. Es por esto que Beatriz Marenco cada semana nos acerca distintas historias de vida sobre personas que primero creyeron en que podían y luego esas vivencias se convirtieron en Crónicas del Camino en la voz de Beatriz Marenco. Amigos, es un placer encontrarnos nuevamente con la alegría que nos mueve cada semana. En páginas anteriores hablamos de aquellos industriales zapateros embebidos de espíritu creador, fecundo y laborioso, que delinearon varias generaciones y que a comienzos del siglo XX dignificaron el oficio y florecieron. Hablamos de creadores incansables, también de orígenes y de determinación. Reseñamos brevemente aquellas firmas que corriendo el 1900 comenzaron a dibujar un paisaje y así lo recorrimos, recordando entrañables calles que por aquel entonces sedeñas y esperanzadas albergaban sus talleres. Me mueve el amor y la admiración y ese imperativo de recordar la firma de mi bisabuelo, Calzado Siliano. Y para dar a esta narración algo así como un necesario alto en el camino, vimos sus comienzos, como Isabelino, luego de su sociedad en Vázquez y Siliano, afronta con responsabilidad su futuro como fabricante experto, como antes de ser propietario de su propia firma, llegó a figurar en la plana de la antigua Casa Marexiano, de la que hablamos oportunamente, y como otros en el rubro, también en ella se habían iniciado. Fue allí que no solo formó a muchos, recordemos que Isabelino era parte de la plana mayor de maestros cortadores, también
se familiarizó con todos los pormenores de la manufactura. Animado así de ese vasto conocimiento y con mucha tenacidad, pudo alcanzar su anhelo más acariciado, y fue la posesión de una propiedad para ampliar en ella su fábrica. En el año 1925 inauguró este local en la calle Melo, entre las calles General Luna y Santa Fe, y allí, en su puesto de trabajo, quizás esperando ese momento donde se empieza a reposar, pasó a la eternidad. Fue desde 1939 que sus hijos siguieron fielmente sus normas y sin duda fueron herederos de aquella conducta moral, de esa tenacidad y laboriosidad y de ese genial espíritu creador. Fue esa honra y su armónica acción de realizadores, su fecunda labor y su espíritu de superación, constantes por supuesto, como fabricantes de Goodyear especializados en dicho producto, honrando su nobleza, amigos, y no en vano su marca de Scientific Shoe, marcharon a la cabeza del tipo perfectamente anatómico, ese calzado realmente anatómico. Y así fue que los hermanos Adolfo, Fernando, Enrique, Eduardo, mi abuelo, y Alfredo, personalmente y en conjunto, claro ejemplo de juventud entusiasta, y así lo recoge la revista Industrial en esa fantástica reseña cronológica de aquellas firmas que adornaban con orgullo nuestro paisaje, reconocía por entonces esa cualidad de dichos hermanos, esa cualidad que tenían, sabiendo cumplir en esa doble calidad de técnicos y administrativos en dicha organización y que también llevaban adelante. Y hablando de dones que los tenían, cabe recordar que allí nadie saltaba un escalón, y así conservando ese divino genio con respeto y trabajo y sabiendo que en cualquier momento debían de volver, comenzaron. Desde la más pequeña tarea, en cada detalle, donde fueran necesarios, sabiendo que cada obstáculo era un motivo de ejercicio, allí regía una ley común: empezar de abajo, sin desánimo y siguiendo ese orden natural, con el ejemplo aprendido, por supuesto, y con un buen espíritu, continuaron dignificando el oficio, evolucionando, por supuesto, y obrando correctamente. Dueños de una espléndida inspiración, siempre originales, lograron con maestría colocar la firma de calzado masculino en un sitial de preferencia. Eduardo y Fernando no tomaron el camino de la simplicidad, caminaron por senderos de agudeza, donde se vieron sometidos a la contorsión y a las sorpresas. La incorporación de la maquinaria les advertía de dificultades, claro, también de invaluable ayuda, y siendo también agudos observadores de la vida del trabajador, de la hondura de sus pensamientos, siguiendo los valores aprendidos, no dudaron en respetar sus derechos. Alfredo tenía ese don del dibujo y con vigor y originalidad la creación cobraba singular poder en sus manos. Adolfo tenía a su cargo todo aquello que demandaba la firma y para ello salir, buscar y con tono esencialmente claro mantener el intercambio permanente con el exterior. Era indispensable, amigos. ¿Por qué? Porque eso también era bueno para el buen desempeño de la cadena productiva y también humana. Y en Enrique la tarea administrativa lo llevaba a revisar una y otra vez la documentación. Riguroso y prolijo, la exactitud de la información era de recta razón. Y hasta aquí vamos hoy, amigos, y será un placer encontrarnos en el próximo programa para expresarnos de la forma más simple, pero para seguir contando vamos a hacer predominar la belleza en todas sus formas. Los espero y les dejo un fuerte abrazo. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y ya en el final del programa recibimos a la escritora Teresa Corondi, autora de la novela Corre, corre. Bienvenida, Teresa, a Esto es Arte. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Esta novela que presentaste en la Feria del Libro el año pasado, ¿no? Eso fue el año pasado, ¿verdad? ¿O el otro? No,
fue en el 2021. Ahí está, a la salida de la pandemia, digamos. Exacto, sí, en la Feria del Libro la presenté. Y luego, después nos encontramos en otra presentación, en lo de Molina, un centro cultural clásico ya del Paseo de Montevideo, en la calle Tristán Narvaja, donde también tuvimos esa otra oportunidad. Es cierto, sí, tuvo su recorrido, un par de presentaciones y una en la Feria del Libro del Chaco también, pero esa fue virtual. En ese tiempo todavía estábamos más acostumbrados a hacer las ferias virtuales. Decime una cosa, Teresa, ¿cómo te sentís como narradora? Bueno, para mí es como un experimento, ¿no? Yo me siento cómoda en el rol de poeta. El rol narrativo ha sido un camino de exploración. Lo inicié con la Enunciación en el año 2016 y que fue mi primera experiencia intentando hacer algo de narrativa, y terminó siendo más prosa poética que narrativa. Y en este caso como que intenté ponerme más en el rol. A veces, como todo poeta, transito por lugares más de silencio, más de sugerencia, y entonces, claro, no es el lugar donde yo más cómoda me sienta. Pero bueno, es como el camino, ¿no?, que estoy haciendo, es más un ejercicio, digamos. Sí, acá suceden muchas cosas, ¿no? Se trata de una novela, por lo tanto no vamos tampoco a hacer demasiados comentarios de qué es lo que ocurre dentro, pero sí vamos a hablar vamos a ir dando vueltas por la novela. Salvo por la dedicatoria, donde pones a los mágicos veranos de la Coronilla, Corre, es una historia que bien puede transcurrir en otro lugar, con playas, con sol, con vegetación, porque desde aquí, o sea, leyendo esta novela, uno puede sentir esa calma, esa atmósfera propia de Rocha, aunque no lo mencionas nunca. Es cierto, no se menciona, pero es. ¿Esto fue intencional o es o te salió así? Bueno, en realidad, ¿por qué no menciono que es cuál es el territorio físico real? Es simplemente porque como transcurre toda la novela es bastante irreal, en definitiva. Entonces, el hecho de mencionar un lugar, capaz que lo bajaba muy a la tierra, cuando está en un plano que es casi que paralelo, es una dimensión diferente. Exacto, ¿no?, lo que está pasando ahí, porque el tiempo se elastiza, la geografía se elastiza, pasan muchas cosas que están vinculadas con una dimensión que no es la que conocemos, en definitiva, y no sabemos si pasa en el plano de los sueños o si es algo que está pasando en el mundo de verdad. Entonces, yo creo que quizá por eso no mencioné dentro de la novela, pero claro, sí, como vos bien decís, está dicho que está dedicado, de alguna manera está inspirado a esos veranos, en esos veranos de la Coronilla. Y bueno, y es todo, o sea, de repente yo, que tengo como ese hábito de ir a la Coronilla, para mí es totalmente familiar, reconozco esa playa, ¿no? Porque esto básicamente sucede en la playa. Sí, y los escritores suelen dejar siempre parte de su vida en las obras que tratan. Acá hay vivencias personales, porque, a ver, yo he ido mucho también a las costas de Rocha y cada cosa que describís yo las viví, ¿no? Eso de plantarse frente al mar y como tú mencionás, como tú escribís, de llenarse los pulmones de toda esa potencia del océano, es indescriptible, y tú lo haces de forma muy poética, ¿no? O sea, has estado allí indudablemente muchas veces.
bueno, sí, no hay experiencia personal en esta narrativa, como la puede haber en otras formas de escritura, porque bueno, de alguna manera, ya sea por experiencia o por observación, siempre somos nosotros, o sea, siempre es desde la escritura donde se pone, o sea, nos ponemos como sujetos, ¿no? Somos sujetos y en este caso, aparte que es un yo narrativo, ¿no? Porque está todo escrito en primera persona, entonces de alguna manera tiene más conexión con lo personal. Siempre hay una relación, esa relación con cuestiones vividas, obvio que están amplificadas o que van, bueno, naturalmente, además por lo que es la temática, ¿no? De hecho, de la novela y las cosas que pasan, que muchas veces o la gran mayoría rayan la fantasía, ¿no? Entonces, ahí obviamente se mezcla lo real vivido con eso, lo real imaginario, y con la ficción, ¿no? Uh-huh. Y además hay conceptos manejados, siempre hablamos de una narrativa muy poética, eso es así. Y cuando mencionás permanentemente o describís los lugares como la costa, la playa, el mar, la soledad, ¿no? Estos espacios tienen un gran sentido de conexión con la creación, pero también con el ser interno. Eso lo dejas permanentemente allí. Yo creo que uno lee y se detiene, se ocupa el lugar de ese protagonista y también encuentra reflejos de su vida. Eso fue lo que quisiste transmitir también. Yo creo que, o sea, cuando arranqué no sabía exactamente a dónde iba, ¿no? Y qué era lo que quería transmitir. Sí sabía lo que empezaba a pasar, ¿no? Yo tenía claro que una mujer empezaba a correr al bajar a la playa y después de haber llegado desde la ciudad, ¿no? Entonces ahí esa fue como el centro. Y sí, en la medida que iba avanzando y le iban pasando cosas, porque naturalmente había historias o parte de las historias que van pasando a lo largo de esa maratón que esta mujer hace por la playa. Yo sabía algunas cosas que le iban a pasar, pero otras cosas iban pasando. Sí, entonces, entiendo. bueno, ahí lo que uno quiere finalmente transmitir se va desdibujando. Incluso cuando ya llegué a un punto de retorno, digamos, o a dónde, cómo tenía que ir cerrando, porque naturalmente tenía que cerrarse, también me lo dijo la propia novela, ¿no? Es como, el personaje fue como tomando cuerpo, eso fue lo que fue pasando, ¿no? El personaje fue creciendo, y le fueron pasando cosas reales al personaje que finalmente, bueno, por algo llega a donde llega. Sí, y en dos momentos recién en la entrevista mencionaste algo que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo está implícito en todo momento, o sea, el tiempo presente, pero también el tiempo pasado, el futuro. Y le das al lector una idea también de lo que es el tiempo detenido, que si bien no lo nombrás de esa manera, es la sensación que transmitís, ¿no? Porque haces dudar al lector de que si lo que ocurre, como vos decías, está ocurriendo o no, o por dónde pasa. Entonces yo creo que ahí la novela para mí adquiere o se desprende de una novela común y pasa a ser como una gran metáfora de la vida, porque nos ponemos a cuestionar si realmente nosotros tenemos una vida lineal o el tiempo, o a su vez, porque hay una vida lineal, ese concepto lo tenemos, pero también estás planteando de que nosotros podemos vivir una vida como en espiral, ¿no? Que bajamos y subimos permanentemente. Eso me pareció fantástico, ¿no? Todas estas metáforas que vos estás implementando acá, ¿no?
Realmente a mí me sorprendió. ¿Qué te han dicho por allí? Otros lectores. Sí, bueno, la gente que la ha leído, la verdad, me ha hecho devoluciones maravillosas. O sea, desde que no la han podido soltar, que la leen, es cortita, ¿no? Es una novela corta, pero es una novela, pero que una vez que empiezan a leerla no pueden soltarla, se meten en esa correcaminata, porque en definitiva es un poco eso, y bueno, y van a ese ritmo y experimentan esas situaciones, y es un poco eso que vos decís, ¿no? Esa espiral, o que no es solamente el tema del tiempo, también es el tema del espacio, esa relatividad, ¿no? El espacio y el tiempo, cómo están dados, está todo en un mismo plano, hay otros, de alguna manera sí tiene que ver es una metáfora sobre la vida, pero también es como un cuestionamiento, ¿no? Hay como un dudar. Sí, y yo diría que es una novela filosófica, muy moderna. Es que es un poco la característica así de un poco de todo. En la mayoría de mis textos, en la mayoría de mi escritura, yo recorro aspectos filosóficos, trato de ir más adentro, más profundo, sobre todo hay muchas cuestiones existenciales, pero bueno, sí tiene que ver con esas preguntas que nos hacemos, elementales, el tiempo, que estamos en este plano, en la tierra, esa brevedad, pero que por momentos no parece tan breve, parece eterna, ¿no? Esa brevedad parece eterna, ese oxímoron. Entonces, sí, hay aspectos filosóficos pero trato de hacerlo, me gusta, y en este caso, al intentar hacer narrativa, también fue una forma de hacerlo más accesible, porque a veces en la poesía uno peca de cierto hermetismo o deja los planteos demasiado abiertos, los demás hacen lo que quieren cuando se ponen en ese rol de lectura. En este caso, si bien puede suceder lo mismo, porque también es muy abierta y bueno, la gente también puede interpretarlo como, no hay como algo muy cerrado, muy 100% cerrado, puede dar lugar a interpretaciones. La idea es, por lo menos, plantear un poquito más a fondo la situación y no dejarla tan liberada a la interpretación personal. Sí, y además hay otro tema, manejas muy bien lo sensorial, las emociones. Y acá, cuando hablamos de emociones, también hablamos de emociones humanas y de emociones no humanas, porque como un ejemplo nada más, porque no quiero profundizar, quiero que el lector se meta en esta novela. Cuando haces el encuentro con la ballena, me parece que es algo fantástico, ¿no? Sí, bueno, de ese encuentro es uno de los que me han hablado mucho. Es una situación, además, creo que nos toca porque habla también de la maternidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahí nos toca muy de cerca, no o porque podamos ser madres o padres, sino porque nacimos de algún lugar, o sea que una madre hay o hubo, ¿no? Entonces creo que esas cosas cuando son así, desde ese lugar de sensibilidad, puede tocar más en la lectura. Es realmente fantástico. Yo quisiera leer un montón de cosas del libro acá para los oyentes, pero solo voy a mencionar algo, que está en la página 101, que entre muchísimas frases que me conmovieron, tú decís: el sol se veía pequeño, bastante alto en el cielo. Tumbada sobre mi espalda podía sentir la atracción de la tierra. Eso, ¿quién no se acostó de esa manera y sintió esa atracción, ¿no?
Digo, creo que es fantástica en dos líneas, como el poder que tiene la imagen que estás transmitiendo y sobre todo eso, ¿no? Las emociones, la sensación. Yo diría que esta novela Corre, Corre, para mí es una joyita de la literatura contemporánea. Qué divino, bueno, muchísimas gracias. Gracias, me alegro, Pila, que bueno, que te haya gustado. Y bueno, está corriendo, ¿no? Eso, sí. Vamos a ver qué pasa con Corre, Corre, o qué se viene después de Corre, Corre. ¿Pero te sentís con fuerzas como o con deseos de hacer otra novela, de embarcarte en otro proyecto similar? Bueno, mirá, ya después de Corre, Corre ya hubo otro proyecto de novela, uh-huh, que bueno, que está ahí, como todos mis proyectos narrativos. Los proyectos narrativos míos suelen tomarse más tiempo que los proyectos poéticos. Los dejo bastante tiempo encajonados, como para luego tomarlos de nuevo, releerlos, como que les doy tiempo de respiración, uh-huh, así después me encuentro de nuevo con ese texto y puedo trabajarlo, puedo ver cómo me siento, ¿no? Descubrir nuevas cosas. Después de Corre, Corre hubo otra novela, uh-huh, que está en esa parte del proceso, uh-huh, y que yo creo que ahí sí es más novela que esta, porque uh-huh, empiezan a aparecer más cantidad de personajes interactuando entre sí, entonces que ya es un poco distinto. Si bien acá aparecen, pero de repente lo que prima acá es la soledad, ¿no? Y es eso, uh-huh, es ese encuentro de esta corredora con lo que la rodea, es ella el centro, pero después, bueno, en esa otra novela ya tiene otras características. Pero sí, estoy con ganas como de retomar algo de narrativa y vinculado un poco con Corre, Corre. Hace poquito, uh-huh, que me vino como ese impulso de nuevo. Me parece fantástico, Teresa, me encantó hablar contigo y tener la oportunidad de mostrarle a nuestros escuchas que todos te tienen como una referente en lo que es la poesía, pero que también aceptás desafíos y podés incursionar por la narrativa, lo cual me parece genial, es parte del crecimiento. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por este espacio. Y bueno, ya nos encontraremos hablando de nuevas escrituras. Ya creo que sí. Teresa, muchas gracias. Amigos, bueno, gracias a ti. Nos despedimos de Teresa Corondi y desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos, como siempre, chao, abur, adiós. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en Esto es Arte. La entrevista con Daniel Fernández Corch.